El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. En este día de la novena continuamos recorriendo la historia de la salvación. Veíamos ayer cómo Dios sale al encuentro de la humanidad para rescatarla, para redimirla, para sacarla de esa oscuridad, de esas tinieblas en la cual se encontraba por el pecado, y lo hace en primera instancia mediante la promesa. Le promete la salvación y a lo largo de la historia va enviando a sus elegidos para hacer cierta esa salvación, progresivamente, de a poco, ¿no? Siempre recordemos que la historia de la salvación es una historia también pedagógica, ¿no? Dios va de a poco enseñando a su pueblo, instruyendo a su pueblo, mostrándole a su pueblo quién es Él, cómo actúa, cómo obra, cuáles son sus designios, cuáles son sus deseos, para que de a poco el corazón de Israel se vaya preparando a recibir la plenitud de esa promesa o del cumplimiento de esa promesa que es la llegada del Salvador. Pero hace algo más de la promesa. Por supuesto que Abraham es un momento clave en esta gran historia, el destinatario más evidente de esta promesa del Salvador. Le había prometido la tierra y la descendencia, esa tierra santa que representa el cielo, y la descendencia que no es solo una descendencia puramente humana, una genealogía, sino que es fundamentalmente un descendiente, ese que va a aplastar la cabeza de la serpiente y que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice en el Evangelio, en una parte, cuando discute con los fariseos le dicen: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Le hacen esa pregunta irónica. Y Jesucristo dice: antes que Abraham existiera, yo soy, porque Jesucristo es Dios. Superior a Abraham, infinitamente superior a Abraham. Porque también va a añadir el Señor: Abraham vio mi día, les dice a los fariseos, y se alegró. Vio mi día. A la distancia de los siglos, Abraham proféticamente descubre la llegada del Mesías por una iluminación particular que Dios le da. O sea, aquel que recibe la promesa entiende también, por una especial revelación de Dios, el modo de su cumplimiento. De Abraham, de Isaac y de Jacob nos habla el Evangelio de hoy. Dios de vivientes, viven para Dios. Y nos muestra esta sucesión de patriarcas que van a estar en el origen del pueblo de Israel. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, y Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, que cuando concluye el libro de Génesis aparecen radicadas en Egipto. Y al comenzar el libro del Éxodo,
se muestra un problema gravísimo que experimentaron aquellas tribus en Egipto, que fue la esclavitud. Un pueblo que se volvió esclavizado por los egipcios y que necesitaba ser liberado. Y allí entra en escena tal vez el personaje más importante de los 5 primeros libros de la Biblia, de 4 de ellos después del Génesis, que es Moisés, al cual también se lo considera en gran medida autor de esos 5 primeros libros de la Biblia. Persona importantísima porque va a recibir de manera especialmente clara la ley y la alianza. Dios no solo promete algo, sino que en determinado momento en la persona de Moisés va a establecer alianza con su pueblo. Este gran tema que también es estructural en la historia de la salvación. Podríamos decir que es el tema más importante en el Antiguo Testamento, la alianza. Todos estos acontecimientos que venimos viendo van a encontrar un punto de convergencia en ese vínculo que Dios quiere establecer con su pueblo. No ya una mera promesa, con todo lo importante que la promesa es, sino Dios se compromete con su pueblo a salvarlo, a protegerlo, a redimirlo, a guiarlo, a concederle esa promesa. Se compromete, pero al mismo tiempo le exige a su pueblo un modo de vivir. Israel como pueblo de Dios y nosotros como pueblo de Dios en plenitud, la Iglesia, no puede vivir de cualquier manera. Se inicia este trayecto que arranca con esta situación tan negativa de la esclavitud en Egipto hasta la llegada a la Tierra Santa. Moisés no va a entrar a la Tierra Santa, va a entrar Josué, otra gran figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero Moisés va a ser el conductor de su pueblo por todo este trayecto, que representa la vida misma, representa nuestra vida cristiana, que también comienza en esa oscuridad de la esclavitud del pecado. Todos nosotros comenzamos a existir lejos de Dios, heredando el pecado original. Por eso el bautismo es tan importante. Entonces la esclavitud en Egipto, que representa la situación del pecado original. Después Israel es liberado atravesando el Mar Rojo, signo del bautismo. Se encamina por el desierto, signo de nuestra vida en este mundo, como un desierto en el cual no estamos perdidos, no estamos desorientados, sino que estamos dirigiéndonos hacia la tierra prometida, que es el cielo. Moisés conduce a su pueblo por el desierto. Por eso también Moisés es una imagen de Jesucristo, una prefiguración, una persona concreta, por supuesto, pero que representa mucho más que su propia personalidad histórica en aquel tiempo. Representa lo que Jesucristo hace con nosotros, guiándonos por el desierto del mundo para introducirnos en la Tierra Santa. Y entonces todo este trayecto es nuestra vida. Un punto central, inicial de ese trayecto, va a ser la alianza en el Sinaí. Apenas Israel es liberado por intervención de Moisés, por la acción de Dios, por supuesto, a través de Moisés, llegan al Sinaí y ahí se establece la alianza. Dios le da la ley a su pueblo. Nosotros conocemos esta palabra, sabemos lo que es la ley o lo que son las leyes, pero en la Biblia tiene un sentido mucho más profundo, porque en realidad lo que está haciendo Dios con la ley, que no son solo los 10 mandamientos, hay mucha legislación en el Antiguo Testamento, es configurando a su pueblo para que viva, para que proceda, para que actúe como verdadero pueblo de Dios. Porque es un pueblo que va a habitar en medio de pueblos paganos. Hay muchas advertencias que Moisés le hace a Israel para que se cuide de imitar la costumbre de los pueblos paganos. No solo por el politeísmo, sino por todas las perversiones de toda índole que había en aquel tiempo. Y como sabemos, también existen hoy, más graves aún. Y nosotros somos ese pueblo de Dios configurado por la alianza, que es una alianza de amor,
no es solo una cuestión jurídica, no es solo un pacto entre dos partes en razón de un determinado objeto o objetivo, sino que es una alianza de amor. Dios se compromete como el esposo de su pueblo. Otro de los grandes temas que configuran la historia de la salvación. No a la distancia, no con frialdad, diríamos, no con una cuestión puramente jurídica. No es que Dios da los mandamientos y deben ser cumplidos y nada más, sino que esa ley está arraigada en la benevolencia de Dios. La ley siempre tiene este sentido en la Sagrada Escritura y debería tenerlo también en las sociedades. La ley lo que hace es proteger un bien, y en la medida en que ese bien es mayor, es más importante el influjo de la ley para que no se pierda, para que se cuide, para que se proteja. Y por eso la ley es una expresión de amor. Esto lo había entendido muy bien el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Sabe que Dios le da la ley, pero con la finalidad de que el pueblo no se disgregue, que no pierda identidad, que no se confunda con los otros pueblos, porque si así sucediera, se perdería la promesa, se perdería la tierra, se perdería su condición de pueblo de Dios. Tristemente es lo que va a suceder. Cuando Israel después entra y posee la Tierra Santa, va a quebrantar una y otra vez la alianza. Va a dejar de cumplir la ley de Dios, o lo va a usar para fines perversos, como va a suceder en el Evangelio. Esta larga tradición de quebrantamiento de la ley alcanza su triste plenitud cuando condenan a Cristo a muerte. Si hemos prestado atención a los Evangelios, si los hemos leído, especialmente la pasión de Cristo, tal como la presentan los Evangelios, el motivo de la condena, el motivo formal, digamos, explícito de la condena, era: tú eres un mero hombre y te crees Dios, le dicen a Jesucristo. Es una acusación de blasfemia que estaba penada con la muerte. O sea, apelan a la ley para dar muerte a su autor, la mayor tragedia. Cuando recordábamos el influjo del demonio en el pecado original, hace eso, usa cosas buenas para el mal. Nos hace usar mal de los dones de Dios. La ley era santa y sin embargo Israel la usó mal, la usó en contra de Dios. Y entonces Israel, en medio de esos pueblos, quebranta una y otra vez la alianza y comienza a imitar la costumbre de los paganos. Se dice pueblo de Dios, pero no vive como pueblo de Dios. También gran enseñanza para todos nosotros, para la iglesia de Cristo, para la iglesia católica. Tenemos una identidad, que es un tesoro. Y el mundo que nos rodea pretende que vivamos como el mundo quiere. Jesús nos había advertido: el mundo los va a odiar porque me odió antes a mí. Usa una palabra muy fuerte. Pero no temáis, dice, yo he vencido al mundo. Cuando Israel pide un rey, en tiempos de Samuel, el primer rey de Israel va a ser Saúl, no había rey en Israel. Era Dios quien conducía a su pueblo por la alianza. Y en determinado momento los israelitas le piden a Samuel que a su vez le pida a Dios un rey, lo cual no tenía nada de malo en sí mismo. De hecho, Dios le va a conceder un rey. Pero lo interesante es el motivo. Le dicen: danos un rey para ser como los demás pueblos que tienen rey. No queremos ser pueblo de Dios, queremos ser un pueblo como los demás, o sea, perder la identidad. Esta pérdida de identidad es uno de los grandes problemas que tiene el cristianismo, especialmente en nuestro tiempo. Cuando pensamos, cuando hablamos, cuando procedemos, cuando tenemos convicciones que no vienen de Dios, sino que vienen del mundo. Y es un influjo del demonio también, más sutil, menos visible, pero mucho más grave. A veces pensamos que el peor influjo del demonio es una posesión diabólica por la espectacularidad que tiene. Pero lo más grave es lo otro, es el influjo constante, cotidiano, para que nos apartemos de Dios, para que no vivamos nuestra fe, para que pensemos que no tiene sentido mantener
la esperanza en ese cumplimiento final de la promesa en la patria celestial. Este era el sentido de la ley y de la alianza, una alianza de amor, de amistad, de benevolencia, donde Dios se compromete con su pueblo y el pueblo se compromete a vivir de determinada manera, pero no solo porque está mandado. El pueblo de Dios no vive la ley porque está mandado algo o porque está prohibido algo, sino porque descubre que detrás de eso está el amor de Dios que lo guía. Lo que hace cualquier buen padre o madre con sus hijos. No le dejan hacer lo que se les dé la gana, lo que quieran, lo que decidan. Al menos durante gran parte de ese proceso natural de la educación, se ponen límites. Y los límites no son malos si se hacen por amor, si se hacen con prudencia. Son necesarios. Todos tenemos límites que son buenos. Nos hacen bien, nos orientan. Cuando recorremos un camino ¿qué es? Es un límite. Se va por aquí y no por otro lado. Y si uno quiere ir por otro lado, probablemente se pierda. Bueno, eso hace Dios. Por eso los mandamientos no son puras leyes en el sentido de un mandato que hay que obedecer porque no queda más remedio, sino que es Dios que nos está guiando y como sabe que nos cuesta recorrer el camino, nos dice, por aquí tienes que ir. Por aquí no tienes que ir. Y por eso la respuesta a los mandamientos es la obediencia, pero la obediencia filial, la obediencia de hijos de Dios. Descubrir en esos mandamientos hasta qué punto Dios nos ama, que nos manda para que no nos perdamos, para que no nos distraigamos del camino, para que lleguemos también nosotros un día a esa patria del cielo, a esa tierra prometida. Pidámosle al Señor entonces, por intercesión de San Antonio en este día de su novena, que nos concede esa gracia de no perder nuestra identidad de cristianos, de hijos de Dios, de vivir siempre respondiendo a ese amor de Dios con nuestro amor y que un día podamos también recibir esa herencia eterna en la Jerusalén del cielo. Que así sea.